Estreno Capital, serie gastronómica por 12 plazas bogotanas de mercado. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital, espacio de participación de las y los televidentes de Canal Capital. Un lugar pensado para escuchar, para dialogar y reflexionar sobre los contenidos que llegan a sus hogares a través de la pantalla pública de Bogotá. Hoy pondremos la mirada en nuestro más reciente estreno, Pura Plaza. Pura Plaza es una serie que nos invita a redescubrir la ciudad desde el corazón de sus plazas de mercado. Esos territorios vivos donde el campo y la ciudad se encuentran, donde la tradición conversa con la innovación y donde cada ingrediente tiene una historia que comienza mucho antes de llegar al plato. Los invitamos a conocer la Plaza de la Perseverancia, sus sabores, sus platos típicos, sus ingredientes, pero sobre todo su gente. No se pierdan Pura Plaza por Canal Capital. Conversaremos sobre el valor cultural, social y humano de estos espacios, sobre las mujeres y hombres que los sostienen con su trabajo diario y sobre el papel de la televisión pública al narrar historias que fortalecen nuestra identidad y nuestro tejido ciudadano. Recuerden que este es ante todo un espacio de ustedes. Sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios y sugerencias son fundamentales para seguir construyendo una televisión pública plural, cercana y representativa. Pueden escribirnos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co, donde estaremos atentos a leerles y a incluir sus voces en esta conversación. Veamos la entrevista. Las plazas de mercado están vivas, no son objetos de museo, no las podemos conocer únicamente en fotografías nostálgicas, no. Están vivas, y de esas plazas vivas que aquí en Capital las han identificado como museos vivos, vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Carolina, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Muy feliz de estar acá. ¿Qué es esta locura de esta serie de Plaza Pura? Por Dios. No, un formato muy lindo, muy distinto, muy nuevo. Con la intención de, como tú dices, visitar estos espacios que están vivos y que por fortuna nos abastecen todavía y nos entregan comida fresca, comida traída directamente del campo, y que además han sido pues espacios para el desarrollo de muchísimas familias por generaciones, que eso es lo más hermoso. Estas plazas, sin duda alguna, las han sostenido familias de generación en generación. Y yo personalmente me siento afortunada de haber podido visitar y de conocer plazas de mercado que quizá en otras circunstancias no hubiera visitado. Y pude recorrer 12 plazas distritales de Bogotá con Pura Plaza. Uno tiene la idea generalizada de que para comer bien toca ir a la zona G, a las zonas gastronómicas, porque parecería que en los demás sitios, en eso que se llaman los sitios de comida popular, como que no se pasa rico y no se come rico y no se cocina rico. Y resulta que la serie va a empezar a mostrar que quienes pensamos así estamos, pero equivocados de cabo a rabo. Si usted quiere comer poquito y caro, vaya a esos sitios de la zona G. Pero lo que hay en la plaza de mercado, pues primero son cocineras, la gran mayoría cocineras tradicionales que traen mucho conocimiento de las cocinas ancestrales, de las cocinas de muchos lugares de Colombia. Por un lado, y por otro lado van a encontrar frescura porque lo cocinan todos los días, lo hacen ahí mismo todos los días, y abundancia. Los platos que te sirven en la plaza de mercado no escatiman en tamaño, o sea, por un buen precio comes muy bien. Y una de las cosas que más me gustó ver era la hora del almuerzo, ver que pues finalmente ese es el momento más importante de una plaza de mercado. También los fines de semana son los momentos importantes porque es donde más afluencia hay de públicos. Hora del almuerzo y sin duda alguna los fines de semana. El hecho de ir a comer a un sitio público como este, estar rodeado de la cocina ahí, del fogón, de sentir el fogón, el calor, la temperatura, y de estar rodeado de los productos que uno se come, le cambia, creo, a uno como ciudadano
habitante de una urbe como esta, la sensación de que lo que uno come está atado umbilicalmente a la tierra. Es que a veces esto que parece tan obvio se nos olvida. Claro, porque lo vemos empacado en algunos supermercados y se nos olvida pues entender que para que el alimento llegue a tu mesa ha tenido que pasar un proceso muy largo, que otra de las intenciones de Pura Plaza era no olvidarnos del campesino, del que produce finalmente esos alimentos, ¿no? El cultivo de la tierra, la importancia de personajes como ellos. Sin ellos no tendríamos el alimento todos los días. Entonces, en Pura Plaza, cada programa hay un ingrediente protagonista. Por ejemplo, el plátano fue uno de ellos en la Plaza de la Perseverancia para hacer el sancocho. Entonces nos vamos a recorrer también de dónde viene ese plátano. O sea, para que llegue aquí a la plaza de mercado, quién lo trae, quién lo cultiva, de dónde lo traen, que eso también es importante. Y nos vamos a visitar a ese campesino productor. Y pues sin duda alguna, sin ellos no sobreviviríamos. Y eso es lo más importante, que creo que también, infortunadamente, el campo se está quedando sin manos, ¿no? Sin manos que cultiven la tierra. No es un trabajo fácil, es un trabajo que también se pasa de generación en generación, se enseña, pero pues infortunadamente los jóvenes están prefiriendo irse a las ciudades antes que quedarse en el campo a producir. Pero pues ver personajes como los que Pura Plaza pudo conocer también te devuelve un poquito la esperanza y el espíritu de que todavía hay gente que cree muchísimo en el valor que tiene la tierra, y la tierra en Colombia, que es tan productiva, somos muy productivos. ¿Qué no se consigue aquí? Aquí tenemos de todo para comer, de todo. Y eso, cuando uno va a una plaza de mercado, se da cuenta que lo que hay es comida. También es doloroso saber que hay gente que muere de hambre en un país como el nuestro, pero esa sensación de abundancia que hay en las plazas de mercado es muy hermosa y es muy poderosa. Una de las mujeres que entrevistamos decía: uno llega a una plaza de mercado sin un peso en el bolsillo, lo decía ella, digamos, como vendedora, y a los 2 minutos ya tienes algo de dinero en tus manos, ¿sabes? Hay flujo de energía, hay flujo de abundancia, hay alimento. Nunca les ha faltado la comida, las personas que trabajan ahí. Entonces es interesante entender cómo funcionan las dinámicas de la plaza de mercado y de la importancia y la vitalidad que tienen dentro de un territorio como el nuestro. Pero además esta serie creo que nos va a poner a todos a reflexionar, sí o sí, en un hecho que puso de presente el informe de desarrollo humano que hizo Naciones Unidas en Colombia sobre Bogotá. Fue el primer informe de desarrollo humano sobre una gran urbe, porque casi siempre se hacían como países. Y en ese informe, que se centró en Bogotá, se nos enseñó la idea poderosísima de que de las cosas perversas que tenemos que acabar es esta idea de que la ciudad es una cosa y que el campo es otra. Y que hay como una especie de muro de Berlín que divide la ciudad del campo. La ciudad no existe sin el campo y el campo no existe sin la ciudad. Y esto me pareció muy poderoso, porque ver a esta campesina en el primer capítulo, cultivadora de plátano, mostrando cómo lo cortan, cómo lo cuidan, cómo lo pesan, cómo lo traen, y hablando con ese orgullo, irse a comer después un plátano de estos en la casa de uno o en la plaza, le cambia a uno la percepción de muchas cosas en la vida. Claro, el contacto con el alimento. Yo creo que a los que hemos tenido la oportunidad, aunque sea de cultivar, así sea una cebolleta o una hierbabuena en la matera de la casa, y comérsela y probarla y saber que eso vino de un esfuerzo que uno hizo por mantener viva esa planta, tiene un beneficio enorme. Entonces creo que la trazabilidad de esos alimentos es súper importante, y nunca nos detenemos a pensar de dónde vienen, quién la cultivó, cuánto sacrificio hizo, cómo hizo para que ese alimento llegara finalmente a la ciudad, ¿no? Hay gente que se levanta demasiado temprano para que ese alimento llegue a la central de abastos y que de ahí puedan distribuirse a otras plazas. Lo que les toca hacer a veces también para que ese alimento llegue, no siempre es tan fácil. Aquí tenemos también muchas dificultades de transporte, la geografía misma de Colombia a veces no nos ayuda. Entonces creo que todo eso tiene un valor. Y uno sigue diciendo cuando va a una plaza: oiga, tan barata que está la papa, oiga, tan barato que está el tomate, ay, sí, eso vale una pera. Entonces creo que finalmente hay que saber aprovechar y entender que tenemos esa
esa pluralidad y esa fortuna de tener tanto alimento cerca. Pero esa pluralidad también se ve en otras cosas de la serie. A mí, por ejemplo, me produjo mucha emoción ver la señora cocinando con esos hervores allí, un sancocho trifásico, pero ahí a unos pocos centímetros de ella, un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y un cuadro de la Virgen del Carmen. Es posible que en otro lugar de la plaza esté el Divino Niño del 20 de julio. Pero también aparece una mujer negra, que es un personaje maravilloso. Mari, una mujer negra que habla con un desparpajo, con un orgullo de lo que es, de lo que hace, de dónde viene, de lo que ella está produciendo, de sentir que ella está representando a los afros en esa plaza de mercado, en una ciudad como Bogotá fría, 2.600 metros, más cerca de las estrellas, y se le sale a esta mujer el orgullo, ese sentido de sentirse incluida y de sentir que está contribuyendo a que el Pacífico no pase de agache en Bogotá. Las plazas son un centro multicultural, diverso, mega diverso, como decimos en la plaza, en el programa. Es un lugar a donde llegan y han llegado millones de personas de otros lugares de Colombia. Y precisamente se acercan a este lugar, muchos desplazados por la violencia, muchos buscando otras mejores oportunidades, pero se acercan a la plaza porque sin duda ahí es donde hay un poco más de oportunidades, donde hay alimento seguro y donde no a todas les ha quedado muy fácil llegar a tener estos puestos propios de comida, ¿no? Se la han tenido que luchar durísimo, duro y parejo. Las historias de estas mujeres son realmente interesantes, importantes, muy tenaces en el sentido de la tenacidad que tienen para salir adelante con muchísimas dificultades, pero siempre agradeciendo que la plaza les dio la oportunidad de crecer, de mejorar su calidad de vida, de tener un negocio propio, como muchas de ellas lo tienen hoy, y que finalmente es el sustento de sus familias. En la Plaza del 12 de octubre, si mal no recuerdo, también la historia de una mujer que hoy en día tiene un emporio, diría yo, porque tiene una fábrica de embutidos, de fritanga, tiene varios puestos de fritanga, es la más famosa, digamos, de la plaza, crió a sus hijos prácticamente sola, siendo analfabeta. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que esta mujer tenga todo lo que tiene? Pero gracias al ingenio y la tenacidad y sobre todo a la constancia. Son mujeres súper trabajadoras, son mujeres que muy arraigadas también a sus creencias, a sus familias. Es muy bonito lo que tú dices, cómo traen su tradición, la forma como se hace un sancocho. Para ti puede ser de una manera, pero de pronto para Mari es otra. Y esa sazón es lo que nos define finalmente y probablemente habrá gente a la que le gusta más el sancocho de Mari, a otros les gusta más el sancocho de María. Y creo que eso es lo que también tratamos de mostrar en Pura Plaza, como la cocina es un lugar de mucha creatividad y también de imprimirle un sello muy propio. Cada quien cocina como quiere, cada quien cocina como puede, como aprendió. Por eso era también divertido verlas cuando las sacábamos un poco de su zona de confort. Entonces les decíamos, ya no puedes cocinar el sancocho como siempre lo has cocinado, hoy le vas a meter una remolacha. ¿Qué? ¿Cómo así? No, remolacha, no puede ser una remolacha en un sancocho. Sí, es impensable, pero ¿quién dijo que no? O maní. O maní con mango. Y es que al principio, claro, la primera intuición siempre es decir no. Pero después se reían y decían, hágale, o sea, cosas más difíciles he enfrentado en la vida, no a enfrentar un sancocho con maní y mango. Sí, eso me pareció muy bonito. El juego que se les propone es un reto. Le dice, usted es exitosísima haciendo un sancocho de determinada manera, pero hoy le va a tener que quitar un ingrediente y le va a tener que meter dos que el programa le propone. Y la manera como lo asume, ¿no? Como un reto. Y ese reto tiene que ver con la capacidad de innovación, porque yo creo que el programa está vendiendo también la idea de que esto no es un apego nostálgico a la tradición, sino que reconoce que las sociedades humanas son cambiantes. Sí. Pero eso me pareció demasiado provocador.
Sí, era eso, ¿no? Era provocarlas, hacerlas pasar un rato distinto también, ¿no? Como que se atrevieran a hacer distintas cosas. Todas, creo que no hubo una sola que hubiera dicho, no, no quiero, no quiero, no quiero, no. Todas aceptaron siempre los retos como con una amplitud increíble. En algunos casos funcionaba, en otros no. En otros decíamos, no, mejor dejemos el sancocho como está o el plato que estemos cocinando como está. Pero en general siempre era interesante verlas desde su lado más creativo. Y lo que tú dices, las plazas también se transforman. La manera como las plazas comenzaron, y eso también lo contamos en el programa, es cómo empezó esa plaza de mercado, qué era y cómo se ha ido transformando a lo largo de los años y cómo finalmente la modernidad también ha entrado en las plazas. Entonces, pues ya los puestos de comida no son lo mismo que eran hace 30 años, son distintos, tienen una organización, tienen unas condiciones de salubridad también muy importantes que la misma alcaldía les impone. Entonces todas las han también entrenado y les han dado capacitaciones también de servicio al cliente, de cómo generar negocio. Y tú te vas dando cuenta quienes han, digamos, empezado a entrar en las redes sociales. Entonces hay negocios en la plaza que ya tienen sus redes sociales y que mueven mucha gente. Hay otros que siguen más su tradición y ya tienen su público de voz a voz. Creo que eso es lo que las hace tan especiales. Y cada plaza tiene un puesto que es famoso. Entonces uno dice, no, yo voy a ir a comer tal cosa en esta plaza porque es famosa esta plaza por esto. Con esta interesante conversación, queremos hacer una pausa para recordarles que este espacio es un espacio abierto a la participación de ustedes, nuestras audiencias. Si ustedes han visitado alguna plaza de mercado en Bogotá, si tienen un puesto favorito, una cocinera inolvidable, un sancocho que les haya marcado la memoria, escríbanos. Nos encantaría conocer todas sus historias. También pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios o sugerencias sobre esta serie y sobre los otros contenidos que tenemos en Canal Capital al correo defensoría@canalcapital.gov.co. Todos sus mensajes enriquecen este diálogo y fortalecen el carácter participativo de la televisión pública. Enseguida conversaremos sobre cómo las plazas de mercado son espacios de diversidad cultural, de resistencia y de oportunidades para muchas mujeres. Conoceremos detalles del proceso de producción de la serie, la manera respetuosa en que el equipo se acercó a las comunidades y también reflexionaremos sobre el papel de los canales públicos en la construcción de ciudad. Sigamos viendo la entrevista. Desde el primer arranque uno intuye que el equipo de producción del programa, que por cierto es producido en una alianza Canal Capital con una productora privada, que es una alianza público-privada que me parece que es un factor importante a destacar, hay una intención deliberada y un ejercicio deliberado de ser empáticos, de escuchar, de despojarse de prejuicios para poderse acercar a una realidad que está ahí. Nosotros no teníamos nada que contar, sino lo que ellos nos querían contar y cómo nos lo querían contar. Creo que desde el trabajo de investigación que se hizo, que fue un trabajo muy juicioso, desde la mirada del director, que es Pedro Samper, la productora Alejandra Samper, como que siempre estuvimos todos muy alineados hacia dónde queríamos ir. El productor de campo, Daniel Acevedo, creo que es una ficha fundamental en esto porque era quien se acercaba finalmente por primera vez a las cocineras, a las personas en la plaza, y para eso tienes que tener empatía, tienes que saber entrarle a la gente. No creas, las plazas de mercado también son jodidas, o sea, tienen también sus jerarquías, tienen sus temas, o sea, eso no es tan fácil tampoco. Entonces creo que fue de una forma muy inteligente, muy amorosa, muy tranquila, cómo se rodó, cómo se hizo. Nunca fuimos invasivos, nunca intentamos, siempre tratando de respetar también las dinámicas de la plaza. Yo lo que te dije, la hora del almuerzo era la hora del almuerzo, es el momento donde más se produce. Esta gente jodiendo aquí, grabando, era como, ay, afanémosle, o sea, rápido. Porque claro, para ellos es mucho más importante producir que hacer un programa de televisión. Pero
Pero creo que siempre tuvimos como ese acercamiento mucho más respetuoso y de mucha curiosidad y sobre todo eso, reírnos. Yo entraba siempre pues, saludando a estas mujeres que no conocía, pero me sentaba con ellas incluso antes de empezar a rodar y conversábamos de la vida un poquito y eso generaba mucha empatía, nos reíamos. Y eso hacía que ellas también se abrieran un poco más, que no fueran tan cerradas. Obviamente hay unos personajes que son más fáciles que otros. Claro. Algunos hablan más, son más expresivos, como una Mari, por ejemplo, que te das cuenta que está en su naturaleza ser así. Hay gente que es un poco más introvertida. Entonces, ¿cómo lograr también sacar información de estas personas? Eso también se hace a través de la escucha. Qué interesante eso. Yo quisiera subrayarlo, porque creo que en general los comunicadores, seamos periodistas, libretistas, actores, directores de noticias o directores de novelas o de series, debemos siempre plantearnos, y yo no sé si siempre lo hacemos, si lo que hacemos hace daño o no. Uh-huh. Y eso se ve, yo lo vi muy claramente cuando están haciendo las tomas de los comensales de la plaza, que la gente no se está sintiendo filmada y que el camarógrafo hace unos primerísimos planos bellísimos donde uno siente el calor de la sopa, del sancocho. Sí. Da hambre, ¿no? Da hambre, pero también siente el gusto y respeta como ese momento de comunión íntima con un placer individual, pero que se está viviendo en esa plaza. Eso me pareció tan bonito. Tiene como, yo creo que es el talento también del equipo, porque ellos han trabajado mucho documental y el documental tiene eso, como una presencia que a veces es no presente, es decir, no se siente invasiva. Éramos un equipo pequeño, no se necesitaba mucha gente para ciertas cosas y ellos lo hacen muy bien, ¿no? Saben hacerlo, tienen ya esa experiencia de estar ahí y de tener una curiosidad muy genuina también frente a lo que está sucediendo en cada momento. Hay algo que yo siempre pongo de presente en estas conversaciones con quienes, como tú, hacen parte de un equipo que produce contenidos para Capital, y es de alguna manera un ejercicio de curaduría que no se ve en la pantalla. O sea, ¿cómo se selecciona la empresa productora? ¿Cómo se selecciona el talento, el productor, el realizador, el fotógrafo, el sonidista, el graficador, el vestuarista, el maquillador, el libretista, el editor? Y en el caso tuyo, pues tampoco es que hayan sacado, ay, ¿a quién llamamos? A ver, ¿quién está por ahí desocupado? No, aquí el canal, supongo yo, tuvo que haber hecho un trabajo de curaduría, que tiene mucho que ver con tu propia experiencia personal con la cocina y con tu trayectoria, no solamente como actriz que eres, sino y sobre todo como una fanática sí, de la gastronomía, ¿verdad? Total. Bueno, yo lo entiendo, esto se hace por convocatoria pública, es decir, se pasan proyectos, queremos proyectos de cocina, entonces se pasan diferentes proyectos de cocina. Esta empresa productora pasó este formato que se ideó, digamos, de Pura Plaza, y entre muchos se quedó seleccionada. Dentro de esa propuesta, evidentemente, ellos tenían que pasar posibles presentadores para este programa. Entiendo que hubo más personas, digamos, puestos en la mesa. Una vez se ganaron la convocatoria, se hicieron como una especie de casting de esas personas que ellos habían seleccionado. Hicimos cada uno nuestra audición y al final tomaron la decisión en conjunto con Canal Capital. Asumo yo que parte de lo que tú estás diciendo, que es como este vínculo que tengo con la cocina desde muy chica, este placer haber participado en MasterChef y luego ese otro lado mío que es el de entrevistar. Genuinamente a mí me gusta hacer preguntas, me encanta conocer a la gente, tengo esa habilidad y el humor también, por supuesto, es otro de mis grandes aliados. Y la carcajada. Y la carcajada, exacto. Entonces creo que todo eso pues sumó para que dijeran, ella. Y yo la verdad me siento muy feliz de haberlo logrado y de haber estado en un programa como estos porque aprendí muchísimo, o sea, no solo de gastronomía y de la cocina y de los ingredientes y de las plazas, sino sobre todo de las historias de vida de estas mujeres que son increíbles, o sea, de verdad, mis respetos a todas y a todos. En este cierre, seguramente ya las personas que han seguido esta conversación esta mañana aquí en Audiencias Capital ya tienen suficientes elementos de juicio para entender
¿Por qué esto se hace en Canal Capital? Se podría hacer en otros canales, por supuesto, pero ¿por qué se hace en Canal Capital? Las personas que nos están viendo tendrán su explicación en este momento, pero quiero cerrar escuchando la de Carolina. Bueno, la verdad es que yo hoy en día, yo llevo muchísimos años trabajando en televisión. Estoy, mejor dicho, o sea, desde que tengo 5 años estoy haciendo esto. He podido entender cómo nos hemos transformado como industria, cómo hemos evolucionado como industria. Y yo personalmente celebro que existan los canales públicos por muchos motivos. Primero, porque eso democratiza de una u otra forma también la información, pero sobre todo arriesgan a tener un contenido que es muchísimo más llevado al conocimiento, creería yo, a cómo logramos no solamente entretener, sino dar una información que puede ser muy valiosa, ¿sí? Vale, sí, la televisión es entretenimiento, ¿no? Pero también es un medio de comunicación muy poderoso que llega a muchas personas. Entonces, yo celebro que existan programas como Pura Plaza, porque esto no podría existir en otro lugar si no fuera en un canal como Canal Capital. Y, por supuesto, que sigamos contando historias que son importantes, positivas, relevantes de nuestra ciudad. Bogotá, y la plaza es una muestra de eso, recibe a millones de personas, es una ciudad supremamente generosa, es supremamente abundante porque sí, aquí mal o bien, pero aquí vivimos todos, aquí confluimos todos, aquí estamos todos los colombianos en esta ciudad, de todos los rincones de nuestro país. Y aquí estamos, y aquí vivimos, y todos nos quejamos de nuestra ciudad a veces, que sí, es caótica, pero es una ciudad viva. Y yo creo que estar en una ciudad viva, o sea, me he dicho, dígame usted que no se consigue en Bogotá. Bogotá ofrece de todo para todos. Y creo que un canal como Canal Capital es importante para dar a conocer nuestra ciudad. Y ese es el propósito, yo creo, de toda la parrilla de programación de Capital. Ayudarnos a entender esta ciudad, a reconocerla, a apropiarnos, a gozarla, a disfrutarla, a sentirla viva, porque el cemento no explica una ciudad. El cemento, a la ciudad la explican las relaciones y los tejidos que tenemos, las vivencias, las emociones, las tristezas, las alegrías, los amoríos, el galanteo, las frustraciones y los sancochos trifásicos, como el de la plaza, sí, que hoy hemos comentado. Carolina, muchas gracias por haber hecho este aporte a la comprensión de por qué es importante para la ciudad, para los televidentes y para Colombia una serie como esta. Muchísimas gracias. Esperamos de verdad que disfruten profundamente esta serie que fue hecha con mucho cariño, con mucho amor, que conozcan más de las plazas y sobre todo que las visiten y que vayan y merquen allá y coman allá, que se come delicioso. La verdad es que la sazón es buena, es abundante, está a buen precio y ahí está para todos. En Canal Capital queremos resolver tus inquietudes. Por eso tenemos para ti los siguientes canales de atención para atender todas tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. 1. Nuestras oficinas en la Avenida El Dorado número 6663, piso 5 en la ciudad de Bogotá. 2. Nuestra página web canalcapital.gov.co en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía, opción PQRSD. 3. Nuestro chat virtual, ubicado en la parte inferior de nuestro sitio web. 4. El correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. 5. El sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha. 6. Nuestra línea telefónica +57 601 457 8300, extensión 5013, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Nuestro canal de WhatsApp +57 320 901 2473 o nuestra página de Facebook @Canal Capital Oficial. Canal Capital, en el corazón de tu opinión. Hemos llegado al final de este capítulo de Audiencias Capital. Hoy, a propósito de la serie Pura Plaza que estrenamos el pasado domingo a las 7 de la noche, reflexionamos sobre el valor de nuestras plazas de mercado como territorios vivos, espacios de encuentro entre el campo y la ciudad, escenarios de memoria, tradición, innovación y sobre todo de historias humanas que construyen identidad. Conversaciones como esta nos recuerdan que la televisión pública no solo informa y entretiene, también conecta, reconoce y dignifica las realidades que hacen
hacen parte de nuestra ciudad. Les agradecemos por acompañarnos y como siempre los invitamos a seguir participando. Sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias son fundamentales para fortalecer este diálogo permanente entre el canal y sus audiencias. Pueden escribirnos al correo defensoría@canalcapital.gov.co. Este espacio es suyo. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.